A veces, incluso los científicos no pueden explicar la naturaleza de ciertos fenómenos u objetos. Artefactos antiguos hechos de aleaciones desconocidas, extraños objetos cósmicos, libros escritos en un idioma desconocido y mucho más. En este video, te presentaré los objetos extraterrestres más misteriosos y asombrosos, cuyos secretos la ciencia no puede descifrar. Que lo disfrutes. Ninguno de nosotros es eterno, y esta regla se aplica incluso a la Estación Espacial Internacional. Hace no mucho tiempo, la NASA informó al Congreso de los EUU que en el año 2031 la EI será retirada de servicio. La NASA explicó que la vida útil técnica de la Estación Espacial Internacional está limitada por su estructura principal, que consiste en módulos, radiadores y otros elementos. La EI es un proyecto de investigación espacial de muchos países, incluyendo Estados Unidos, Rusia y Japón. Se gastaron $150 mil millones en su desarrollo. Esta estación espacial tripulada fue puesta en funcionamiento el 20 de noviembre de 1998. Gracias a ella se han obtenido muchos datos valiosos para la astronomía, la cosmología y la meteorología. Pero todo tiene su tiempo y pronto la Estación Espacial Internacional será retirada de la órbita de la Tierra sobre la parte deshabitada del Océano Pacífico, en el llamado Punto Nemo. En el siglo XIX, durante las excavaciones en el antiguo templo del faraón Seti I, ubicado en la ciudad de Abidos, se encontraron extraños relieves. Fueron nombrados los jeroglíficos de Abidos. Durante mucho tiempo, este hallazgo permaneció desconocido para el público, pero a finales del siglo XX, la ufóloga Ruth McKinley Hoover publicó en la red fotos tomadas en el templo. Llamó la atención de la gente sobre los jeroglíficos que se asemejaban a un helicóptero, un tanque y un avión. En su opinión, eran la prueba del contacto de los antiguos egipcios con civilizaciones extraterrestres avanzadas. Después de tal declaración, la discusión sobre los jeroglíficos de Abidos se volvió popular entre las personas que creen en los extraterrestres. Los científicos también se interesaron por estas fotos. Decidieron encontrar una explicación a estos inusuales relieves, y la encontraron. La construcción del templo comenzó durante el reinado del faraón Seti I, pero la finalización y formación del interior tuvieron lugar durante la era de su hijo, Ramsés II. Los egiptólogos que estudiaron el templo notaron que los jeroglíficos anteriores se habían superpuesto a los anteriores. Estas superposiciones de relieves, unos sobre otros, fueron la causa de la formación de inusuales jeroglíficos que se asemejan a la tecnología militar moderna. En 1998, desde la lanzadera Endeavour, se tomó una foto de un objeto no identificado, que fue nombrado el Caballero Negro. Los científicos aún no han hecho comentarios sobre qué podría ser. Sin embargo, según la leyenda, el Caballero Negro es un satélite artificial de la Tierra, enviado por extraterrestres con el propósito de espiar a los humanos. Se cree que este objeto ha estado orbitando nuestro planeta durante unos 13.000 años. Nikola Tesla fue el primero en hablar de algo en la órbita terrestre, capaz de emitir señales. Pero la primera persona que pudo detectar el extraño objeto se considera al astrónomo aficionado estadounidense Stephen Slayton. Esto sucedió en 1958, y en ese momento los satélites artificiales en órbita podían contarse con los dedos de una mano. Por lo tanto, el extraño objeto fue identificado como un satélite espía soviético. Sin embargo, esto no podía ser verdad, porque el objeto orbitaba en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Lanzar un satélite de esa manera sería absurdo. Slayton continuó investigando su hallazgo y solicitó ayuda a la NASA, pero los científicos se la negaron, posiblemente porque las autoridades querían ocultar algo al público. Durante mucho tiempo, un artefacto llamado el plato de Loyadov fue considerado una de las pruebas de la existencia de extraterrestres. Pero un día se reveló que era otra falsificación. El artefacto fue descubierto a mediados del siglo XX en Nepal. Luego terminó en el mercado negro, donde fue adquirido por un coleccionista polaco llamado Sergei Loyadov. El comprador satisfecho regresó a casa y decidió mostrar el artefacto único a su amigo David Agamón.
El objeto era un disco de piedra con un grabado que mostraba el espacio y extrañas criaturas humanoides con cabezas alargadas. Agamón quedó asombrado por el disco y decidió averiguar su origen. Para ello, viajó a Nepal y habló con los lugareños. Le dijeron que era solo uno de varios cientos de discos similares. Su antigüedad era de 12.000 años. En ese tiempo, en esas tierras vivían representantes de una antigua tribu nepalí que tuvo contacto con una civilización extraterrestre llamada Dropa. Ellos son los creadores de estos discos. Agamón quedó encantado con esta historia y en 1978 escribió un libro titulado Dioses Solares en el Exilio. En él contó sobre los misteriosos platos con inscripciones e ilustraciones, así como sobre seres de otro planeta. El libro causó sensación y muchas personas se interesaron por el plato de Loyadov. Sin embargo, más tarde, el autor del libro admitió que toda la historia era solo su invención. Los discos o piedras de Dropa son considerados uno de los supuestos evidencias de la existencia de extraterrestres. En 1938, un profesor de arqueología de la Universidad de Pekín, Chi Putei, dirigió las excavaciones en la región de las montañas tibetanas de Bayan Kara Ula. Allí, el investigador y su equipo descubrieron 716 esqueletos con cráneos anormalmente grandes. Junto a cada conjunto de restos, se encontraron extraños discos de piedra con jeroglíficos. Entonces, los científicos supusieron que la antigüedad de las piedras era de 12.000 años, pero durante mucho tiempo nadie pudo descifrar los jeroglíficos. Los discos se almacenaron en la Universidad de Pekín y 30 años después, el Dr. Tsum Umnui comenzó a estudiarlos. Logró descifrar el texto, que contenía la historia de la raza Dropa, que llegó a la Tierra en paz, pero se encontró con asesinatos brutales por parte de los humanos. Tsum Umnui publicó sus investigaciones, pero fue objeto de críticas. Después de eso, se fue al exilio voluntario a Japón, donde pronto murió. Muchos investigadores científicos intentaron solicitar estos discos para su estudio, pero la universidad les negó. Solo al ingeniero australiano Ernst Wegener, supuestamente, le fue posible tomar fotografías de 2 de estas piedras, después de lo cual el personal de la institución educativa declaró que todos los discos habían sido robados. Es interesante que la información sobre Chi Putei y Tsum Umnui esté completamente ausente en la Universidad de Pekín, y nadie sabe si estas personas alguna vez existieron. Por esta razón, los discos de Dropa se consideran una falsificación. Pero, ¿quién sabe? Quizás todos estos datos fueron intencionadamente ocultados del público. La Antártida es uno de los continentes más misteriosos de nuestro planeta. En el reino del permafrost se esconden muchos secretos para la humanidad que a veces es simplemente imposible estudiar debido a las condiciones extremas. Por esta razón, algunos investigadores observan la Antártida a través de recursos de Internet. Recientemente, usuarios de Google Earth notaron un extraño objeto en un área inaccesible del continente. En las imágenes se puede ver algo muy grande en la nieve. Además, detrás de este objeto hay un rastro que recuerda a una huella de frenado. Cuando la fotografía fue publicada en redes sociales, muchos usuarios supusieron que este objeto desconocido era una nave extraterrestre que había sufrido un accidente. Las huellas en la nieve realmente se asemejan a huellas de frenado. Desafortunadamente, es imposible estudiar el objeto, ya que se encuentra en una región remota y de difícil acceso de la Antártida. Por lo tanto, por ahora no podemos saber qué es. Palenque fue la ciudad principal de la gran civilización maya. Fue en su territorio donde, en 1952, el arqueólogo estadounidense Alberto Ruz descubrió el Templo de las Inscripciones. Durante las excavaciones, logró encontrar la tumba del gobernante maya, Pacal. La cripta del gobernante tenía una longitud de 9 metros, una anchura de 4 metros y una altura de 7 metros. La parte principal del espacio estaba ocupada por un cofre de piedra, encima del cual se colocaba una enorme losa. En los lados de la losa se encontraban varios jeroglíficos que narraban eventos de la vida del gobernante, y en su superficie superior había un grabado que representaba una escena simbólica. En ella se puede ver a Pacal en el centro de la composición.
está acostado boca arriba, en ropa real y con joyas. Todo a su alrededor simboliza el cosmos, donde Pakal renace a la vida eterna, reuniéndose con el dios de la fertilidad, Unen-Kawil. Esta exquisita obra de arte ayudó a los científicos a aprender más sobre la actitud de los mayas hacia la muerte. Estas personas creían en la vida eterna y el encuentro con los dioses en el espacio. Sin embargo, la escena del renacimiento de Pakal ha sido objeto de muchas especulaciones. La más famosa de ellas es la hipótesis de que en realidad, en la losa funeraria, está representado un astronauta y no un gobernante maya. Supuestamente, desde un punto de vista lateral, se puede ver que está operando algún tipo de mecanismo o que está dentro de una nave espacial. Sin embargo, esta suposición suena extremadamente extraña. Por supuesto, Pakal fue una figura muy significativa para su pueblo. También vivió una vida muy larga y murió a la edad de 80 años, aunque en el primer siglo de nuestra era, la gente no podía presumir de tal longevidad. Pero no creo que las razas extraterrestres merezcan crédito por esto. Quizás uno de los libros más misteriosos del mundo es el manuscrito Voynich. Se cree que no fue creado por humanos, sino por seres extraterrestres. Y realmente hay muchas razones para esto. El texto contenido en este libro está escrito en un idioma desconocido. Los intentos de descifrarlo se han llevado a cabo desde el siglo XVII, pero hasta el día de hoy nadie ha logrado hacerlo. El manuscrito contiene muchas ilustraciones, y todas ellas están divididas en diferentes secciones. Por ejemplo, en la sección cosmológica hay varios diagramas, uno de los cuales se asemeja a un mapa con la representación de volcanes y torres. En la sección farmacéutica se dibujan muchas hierbas, pero tales plantas son desconocidas para los botánicos modernos. En la sección astronómica se pueden encontrar ilustraciones de la Luna, el Sol y las constelaciones, algunas de las cuales también son desconocidas para la ciencia. El análisis del pergamino en el que está escrito el libro mostró que fue creado en el siglo XV, pero quién fue el autor de este manuscrito sigue siendo un misterio. Muchas personas creen que definitivamente no fue un humano, sino más probablemente un representante de una raza extraterrestre. Quizás en este libro intentaba contar sobre la vida en otro planeta. En los antiguos mitos hinduistas, a menudo se mencionan aparatos voladores llamados vimanas. En algunas leyendas se describen como carros celestiales y en otras como palacios voladores. Por ejemplo, en el antiguo épico indio Ramayana, con la ayuda de una vimana, se podía viajar rápidamente entre ciudades e incluso llegar a cualquier punto en los cielos. Nada sorprendente, dirás, esto es solo un cuento de hadas y se puede inventar cualquier cosa. Pero el mismo épico Ramayana fue escrito aproximadamente en el siglo V antes de nuestra era. Además, a diferencia de la conocida alfombra voladora de Aladino o la carroza de Helios, las vimanas se describían muy similares a las naves espaciales extraterrestres. Además, en el Rig Veda se menciona que algunas vimanas estaban equipadas con armas con dos fuentes de energía diferentes. ¿Cómo podrían los antiguos habitantes de la India saber sobre máquinas capaces de superar la gravedad, y mucho menos sobre armas similares al plasma? Los ufólogos creen que la mención de vimanas en los épicos habla del contacto de los extraterrestres con las personas. Tal vez, los antiguos humanos describían a los extraterrestres como dioses que llegaban en vimanas. Pero si esto fue realmente así o no, es probable que nunca lo sepamos. Hoy en día, a menudo escuchamos sobre llamaradas solares o tormentas geomagnéticas, pero no les damos mucha importancia, y todo porque estas llamaradas no son capaces de causar una catástrofe. Sin embargo, las tormentas geomagnéticas pueden tener consecuencias serias. El 1 de septiembre de 1859, el astrónomo aficionado inglés Richard Carrington registró una llamarada solar increíblemente fuerte. Al día siguiente, la eyección de masa coronal alcanzó nuestro planeta. Los residentes de Canadá se despertaron porque se hizo tan claro como la mañana durante la noche, y los residentes de Cuba vieron un resplandor rojo en sus ventanas. En todo el territorio de América del Norte, la electricidad se cortó y los telégrafos dejaron de funcionar. Afortunadamente, todo este caos duró solo un día.
En ese momento, el progreso tecnológico apenas estaba comenzando a desarrollarse, por lo que las consecuencias de este cataclismo no fueron tan graves. Si una llamarada similar ocurriera en nuestros días, sería mucho peor. Todos los transformadores se dañarían debido al sobrecalentamiento extremo. No podrían repararse y tendrían que ser reemplazados. Esto llevaría mucho tiempo, por lo que todos nosotros quedaríamos sin internet y electricidad durante un largo periodo. Creo que muchos de ustedes, al igual que yo, no quieren que se repita una llamarada similar. Los agujeros negros son algunos de los objetos cósmicos más interesantes para los astrónomos. No hay una definición precisa de los agujeros negros. Sin embargo, se sabe que poseen un campo gravitatorio increíblemente fuerte, tan fuerte que incluso los objetos que se mueven a la velocidad de la luz no pueden escapar. En otras palabras, literalmente absorben todo lo que entra en su espacio. Recientemente, los científicos descubrieron un agujero negro errante que se acercaba a nuestro sistema solar a una velocidad de aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Suena aterrador, ya que podría representar una amenaza para nuestro planeta. En realidad, las posibilidades de esto son mínimas. Con la ayuda de la tecnología moderna, los científicos han determinado que en la parte visible del universo hay alrededor de 40 cuatrillones de agujeros negros. Solo piensen en este número, considerando que el universo es infinito. E incluso en nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen 2 de estos objetos, pero son estacionarios. La mayoría de los agujeros negros son estacionarios y solo destruyen lo que cae en su campo gravitatorio. Pero el agujero negro errante, cerca de nuestro sistema solar, adquirió tal capacidad en el proceso, por decirlo de alguna manera, de formación incorrecta. A dónde se dirige y si cambiará su trayectoria es algo imposible de predecir por ahora. Actualmente, está a miles de millones de años de un peligroso acercamiento al Sol. Quizás algún día capture también objetos de nuestra galaxia, pero eso es algo que definitivamente nunca podremos saber. Los científicos han sabido desde el siglo pasado que 2 galaxias, la Vía Láctea y Andrómeda, eventualmente colisionarán. Como resultado de este evento, debería surgir una nueva galaxia. Pero ¿cuándo ocurrirá esto y cuáles serán las consecuencias? Actualmente, la nebulosa de Andrómeda está a una distancia de 2.500.000 años luz de nosotros. Mientras tanto, bajo la influencia de la atracción mutua de los sistemas estelares, las 2 galaxias se acercan a 100 kilómetros por segundo. Con la ayuda de la modelización por computadora, los científicos han calculado que nuestra galaxia colisionará con la nebulosa de Andrómeda en 4.000 millones de años. Dado que estas galaxias son grandes, este evento durará otros 2.000 millones de años. En otras palabras, el cataclismo finalmente terminará después de 6.000 millones de años. Por supuesto, ninguno de nosotros vivirá para ver este momento, pero es interesante saber qué sucederá después. Lo que sucederá es la fusión de 2 galaxias en una elíptica. Según los científicos, es probable que nada le suceda a la Tierra, excepto por el panorama del cielo estrellado. Además, durante este evento, la galaxia del Triángulo también se acercará a la Vía Láctea y Andrómeda. Es muy probable que eventualmente se una a la nueva galaxia. En los años 30, cerca del río Diquís en Costa Rica, se encontraron alrededor de 300 misteriosas esferas de piedra. Los lugareños creían que contenían tesoros en su interior, por lo que intentaron partirlas. Afortunadamente, la noticia de este hallazgo llegó rápidamente a los científicos y pudieron preservar estos artefactos. Tras su estudio, quedó claro que están hechas de caliza o arenisca. Su diámetro varía desde 2 centímetros hasta 3 metros. La más grande de las esferas pesa 16 toneladas. La edad de estos artefactos es de aproximadamente 4.000 años. Inicialmente, los geólogos supusieron que las esferas se formaron como resultado de la actividad volcánica, pero más tarde se encontraron rastros de pulido en algunas de ellas. Este descubrimiento provocó numerosas conjeturas sobre quién podría haber creado las esferas. Por supuesto, entre ellas había hipótesis sobre la implicación de civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, no había pruebas de esto. Hoy en día, las piedras son consideradas patrimonio cultural de la humanidad y están protegidas por la UNESCO. Pero cómo fueron creadas sigue siendo un misterio.
El cometa C2-1014, Unit 271, fue descubierto en el año 2014 por dos astrónomos, Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein. Más tarde, fue nombrado en honor a estos dos científicos. Este cometa tiene una característica que le ha traído una increíble fama en el mundo científico, y es su tamaño. Hasta la fecha, es el cometa más grande jamás descubierto por los científicos. Su diámetro es de aproximadamente 137 kilómetros. Por lo general, los cometas se caracterizan por ser pequeños. En promedio, su diámetro es de 3 kilómetros. Pero por supuesto, hay ejemplos más grandes entre ellos. Por ejemplo, el cometa Hale-Bopp, sin embargo, su diámetro es de 80 kilómetros, lo que es casi la mitad del tamaño del cometa Bernardinelli-Bernstein. Por cierto, los científicos no pudieron determinar el tamaño de este gigante de inmediato, sino solo 7 años después de su descubrimiento, cuando comenzó a acercarse a la Tierra. El cometa realmente se está acercando a nuestro sistema solar y, según los cálculos científicos, estará lo más cerca posible en el año 2031. Pero no hay necesidad de temer este evento. La Tierra no está en peligro. En su máxima aproximación, el cometa estará a una distancia de más de 1.500 millones de kilómetros del Sol. El mecanismo de Anticythera es uno de los hallazgos más misteriosos y sorprendentes en la historia de la arqueología. Fue descubierto en 1901 por buzos que buscaban esponjas marinas cerca de la isla griega de Anticythera. El objeto inmediatamente interesó a los científicos, pero debido a la falta de tecnología, no fue posible estudiarlo completamente. Sin embargo, en ese momento se supo que la antigüedad del hallazgo era de aproximadamente 2000 años. Las primeras investigaciones serias del mecanismo fueron realizadas por el físico británico Derek Price en los años 50. Logró establecer que con este objeto las personas calculaban las posiciones de las estrellas, la luna y el sol, y realizaban varios cálculos. Price también pudo reconstruir este mecanismo. En 1996, el mecanismo de Anticythera despertó el interés de un especialista en dispositivos mecánicos del Museo de Ciencias de Londres, Michael Wright. Determinó que había deficiencias en la reconstrucción de Price y en 2002 presentó su propio desarrollo. Después de esto, los investigadores del mecanismo se unieron en un proyecto. Lograron descubrir varios fragmentos más del antiguo computador y descifrar inscripciones en griego antiguo que contenían muchos eventos astronómicos de esa época. Actualmente, los científicos continúan buscando los fragmentos faltantes y esperan que algún día puedan reconstruir completamente este dispositivo. Las esferas de Klerksdorp son pequeños objetos esféricos con ranuras longitudinales o depresiones. Fueron descubiertas por primera vez por mineros cerca de la ciudad de Klerksdorp, en la provincia del noroeste de Sudáfrica. Estas pequeñas esferas se convirtieron en objeto de controversias y discusiones después de que se reveló que su edad es de más de 3.000 millones de años. Los defensores de teorías anticientíficas creen que este hallazgo es una prueba directa de que civilizaciones avanzadas vivieron en la Tierra hace miles de millones de años. Según ellos, las esferas están hechas de metal y dentro contienen extrañas fibras de origen desconocido. Sin embargo, los científicos afirman que estos objetos son simplemente formaciones geológicas. El análisis de las esferas mostró que no están hechas de metal, sino de hematita, wollastonita y pirita. En todos los objetos que fueron cortados, se estableció y describió una estructura radial radiante del mineral, que crecía desde el centro hacia afuera. En otras palabras, las esferas fueron formadas por minerales y con el tiempo se sometieron a procesos de oxidación y meteorización. Con la ayuda de la tecnología moderna, los científicos son capaces de estudiar los objetos cósmicos más lejanos. Sin embargo, incluso en nuestro sistema solar, regularmente encuentran algo previamente no estudiado. Por ejemplo, recientemente se ha revelado a la ciencia que en nuestro sistema solar se esconden alrededor de 150.000 grandes asteroides. La mayoría de ellos son considerados, los llamados, asesinos,
capaces de dañar no solo a otros planetas, sino también a nuestra Tierra. En la era de los dinosaurios, uno de estos gigantes ya colisionó con nuestro planeta y le causó un daño colosal, pero con el tiempo, la Tierra logró recuperarse. Entonces, solo los animales sufrieron por la caída del asteroide, pero si algo similar sucede ahora, morirían muchas personas. Afortunadamente, los científicos están preparados para tal catástrofe. Ellos monitorean los asteroides peligrosos y están listos para tomar medidas preventivas para minimizar las terribles consecuencias. Un día 30 de noviembre de 1954, en la ciudad de Sylacauga, estado de Alabama, ocurrió un incidente inusual. Elizabeth Fowler Hodges decidió tomar una siesta. Mientras dormitaba, una gran piedra cayó del cielo sobre su cama. La mujer llamó a la policía y a los servicios médicos. Pronto, un examen reveló que esta piedra era un meteorito. Hodges se convirtió en la única persona en ser golpeada por un meteorito. Afortunadamente, no sufrió heridas graves. El objeto cósmico perforó el techo, rebotó en una radio y golpeó la parte superior del muslo de la mujer y su mano. Como resultado, se formó un gran moretón. Durante algún tiempo, el meteorito fue estudiado en una base de la Fuerza Aérea de los EEUU, pero luego fue devuelto a los afectados. Sin embargo, el propietario de la casa que la familia Hodges alquilaba reclamó su derecho de propiedad sobre el objeto espacial. Entonces, Elizabeth y su esposo decidieron comprar el meteorito por $500. Toda esta historia se volvió muy popular. La mujer que sobrevivió después del encuentro con el meteorito fue invitada a varios programas y se escribió sobre ella en los periódicos. Entonces, la pareja consideró vender la piedra única. Pero pronto, el incidente fue olvidado y nadie quería comprarlo. Finalmente, 2 años después del incidente, lograron vender el meteorito al Museo de Astronomía Natural de Alabama por solo $25. En una de las redes sociales, un usuario anónimo publicó una foto que generó muchos debates. En ella vemos un extraño objeto con púas saliendo del suelo. Detrás de él también se nota un rastro que recuerda a una huella de frenado. El anónimo contó que la foto fue tomada con un dron, cuando decidió observar los paisajes en una parte remota de Carolina del Norte. En casa, entre las fotos que tomó, encontró esta. Entonces decidió volver allí para examinar este objeto. Sin embargo, al día siguiente en ese mismo lugar no había nada, ni siquiera huellas en el suelo. ¿Qué era ese objeto y quién lo ocultó tan rápidamente sigue siendo un misterio? Si tienes alguna suposición, puedes compartirla en los comentarios. El 19 de octubre de 2017, en un observatorio de Hawái, los científicos notaron en las imágenes tomadas por el telescopio un objeto cósmico inusual. Tenía una forma parecida a la de un puro, y su longitud superaba su anchura en 10 veces. Los astrónomos nunca habían visto nada parecido y consideraron que el objeto había llegado de otro espacio interestelar. Por eso, lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero que llega de lejos. Inicialmente, el objeto fue identificado como un cometa. Sin embargo, no se encontraron características típicas de tales cuerpos celestes. Por lo tanto, más tarde fue reclasificado como un nuevo tipo de objeto, un asteroide hiperbólico. Sin embargo, esta clasificación fue criticada. Oumuamua no tenía características típicas de los asteroides. En primer lugar, su longitud superaba 10 veces su anchura. En segundo lugar, la trayectoria de su movimiento era hiperbólica, no balística. Es decir, literalmente daba volteretas en el espacio. Pero lo más extraño es que este objeto se comportaba como si supiera que estaba siendo observado. A veces se desaceleraba, se detenía y luego de repente aceleraba al máximo y desaparecía de la vista de los telescopios. Los críticos consideraron que en realidad Oumuamua podría ser una nave espacial extraterrestre, ya que cómo más explicar su extraña forma, trayectoria de movimiento y cambios de velocidad. Desafortunadamente, solo podemos especular si esto es cierto o no. En 1936, el arqueólogo Wilhelm König se interesó por una jarra inusual que se guardaba en el Museo de Irak. El recipiente era muy pequeño y solo alcanzaba unos 13 centímetros de altura.
Su cuello estaba sellado con betún, y en la parte superior se notaba una varilla metálica con signos de corrosión. Koenig sospechaba que la jarra no se usaba para beber o almacenar líquidos, por lo que decidió estudiarla más detenidamente. Resultó que la varilla se extendía dentro del recipiente y estaba ubicada en un cilindro de cobre, cuyo fondo estaba cubierto con una capa de arcilla de aproximadamente 3 milímetros de espesor. La estructura interna del artefacto llevó a Koenig a suponer que tenía en sus manos una celda galvánica de más de 2000 años de antigüedad. Creía que durante su uso, la jarra se llenaba con ácido o álcali para generar un voltaje eléctrico de 1 voltio. Por supuesto, tal declaración audaz fue objeto de crítica, ya que el artefacto fue creado en la antigüedad. Sin embargo, el profesor de la Universidad de Carolina del Norte, George Perchinsky, creyó en Koenig y decidió demostrar que era cierto. Para ello, creó una reconstrucción de la jarra, la llenó con vinagre de 5% y logró obtener un voltaje de medio voltio. Perchinsky no fue la única persona que realizó un experimento similar, y todos ellos tuvieron éxito. La batería de Bagdad demuestra que hay mucho que no sabemos sobre las tecnologías antiguas. Y eso es todo por mi parte. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por la atención. Nos vemos pronto. Adiós.